Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con vosotros 4 portavelas. La primera portavela la voy a hacer de estos trozos de madera que las compré en un bazar y provienen de un juguete didáctico. Vienen en diferentes tamaños, en grande, mediano y pequeño. Yo voy a utilizar las piezas grandes y las pequeñas. Y luego para poner las velas voy a utilizar estos trozos de bambú que provienen de las botellas de ambientadores. Voy a hacer dos portavelas, uno grande y uno pequeño. En el pequeño voy a utilizar 6 piezas de la madera grande y 3 pequeñas. Y en la portavela grande voy a utilizar 12 piezas de la madera grande y 3 pequeñas. Para trabajar más fácil he pegado primero todas las piezas grandes de 2 en 2 y luego pego las 3 piezas de madera pequeña. Si es la primera vez que pasa por mi canal y no me conoces todavía, me presento. Yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. Cuando tengo todas las piezas grandes pegadas entre sí de 2 en 2, voy a utilizar 3 de ellas para hacer la base de la portavela pequeña. Os quiero pedir perdón por el cambio de la luz, pero estaba entrando y saliendo el sol de detrás de las nubes y se me estaba cambiando cada 2×3 la iluminación. Lo siento muchísimo, pero es que no podía hacer absolutamente nada. Para hacer la portavela grande voy a utilizar 2 bases y voy a pegarlos uno encima del otro para hacerlo más alto. Cuando ya está todo seco y pegado entre sí, voy a coger las 3 piezas de madera pequeña y lo voy a pegar encima de la base de la portavela pequeña. Y luego en el medio voy a pegar el trocito este de bambú que tengo, que es de las botellas de ambientadores. Para pegar toda la madera he utilizado una cola de carpintero, pero he utilizado una cola de carpintero de buena calidad, no lo que encuentras en los bazares o en las papelerías. Si vas a trabajar con madera, te recomiendo que te compres una cola de carpintero de buena calidad porque te van a durar los proyectos muchísimo más. Y luego por último voy a utilizar pintura al agua sin diluir en agua, así tal cual como salía del bote lo he utilizado, porque luego lo que voy a hacer es lo voy a repasar con unas toallitas húmedas y le voy a quitar el exceso. Si te gustan estos tipos de vídeos de decoraciones, manualidades, DIYs, hauls, transformaciones de piezas de segunda mano, te invito a que te suscribas a mi canal. Y si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que voy a subir un nuevo vídeo. Como siempre, al principio y al final de cada vídeo os voy a dejar también mi Instagram para que le echéis un vistazo y que me sigáis por allí también. Como os decía antes, le voy a pasar unas toallitas húmedas para quitarle del color ese oscuro que tiene, porque no lo quería tan oscuro, pero lo puedes hacer desde el primer momento y echándole agua a la pintura y entonces es más claro. Yo simplemente lo quería hacer así para darle un poquito un toque más especial. Y este sería el resultado final. Para hacer la segunda portavela he utilizado peonzas. Yo estas las compré en un bazar y las encontré a 50 céntimos cada una. Luego es verdad que encontré algunas sueltas que le faltaban la pieza de debajo y la pieza de lo que es en la parte de arriba el pincho y esas me las dejó en 10 céntimos.
entonces me salió bastante barato. Voy a utilizar, aquí os enseño las 3 piezas de madera de los juegos que hay, pequeño, mediano y grande. Y luego encontráis también en las tiendas en colores, que vienen ya con colores. Esos poco me sirven a mí, pero las compré para enseñároslo. Voy a utilizar las piezas pequeñas para realizar la base y luego voy a utilizar 5 peonzas para hacer las velas. Igual voy a hacer una grande y una pequeña. Para hacer la base de la portavela voy a pegar las piezas pequeñas con silicona caliente y luego las pego una encima de la otra. Voy a utilizar 6 piezas. Os quería decir también que tanto la base como las peonzas, como habéis visto al principio que algunas tenían la parte de abajo con rojo, las pasé con una máquina de lijar y les quité esa parte. Para hacer la estructura más resistente he utilizado un pincho o un palito de madera y lo voy a poner en los 2 agujeros de las peonzas y los voy a pegar con silicona caliente. Una vez pegadas entre sí las peonzas, la voy a pegar encima de la base y luego en la parte de arriba voy a utilizar un círculo de madera y este lo compré en la tienda Teddy. En la portavela grande voy a utilizar los mismos materiales, solo que voy a poner 3 peonzas. Voy a utilizar de nuevo la pintura al agua, pero solo voy a pintar lo que es la base y la parte de arriba de la portavela. Lo que son las peonzas las voy a dejar así en su color natural. Si vais a hacer alguna de estas portavelas, por favor etiquetadme en Instagram porque así veo vuestros trabajos y los puedo compartir. Me encantaría si me dejaríais en los comentarios cuál de las 4 portavelas es vuestra favorita. Yo tengo 2, una de ellas es el DIY número 2, esta de las peonzas, y el DIY número 4. La pintura al agua se seca muy rápido y si le echas un poquito de barniz por encima, bueno, pues ya queda precioso. Como podéis ver, la parte de arriba del círculo tiene 2 agujeritos, así que decidí decorarlos antes de poner las velas encima. Y he puesto 2 trocitos de rama en cada uno de una planta artificial que también lo compré en un bazar. Y aquí está el resultado final. Portavela número 3 es súper fácil de hacerla. Yo he utilizado de una vara de cortinas vieja que tenía las anillas y las otras 2 piezas son lo que vienen en la punta de las varas. Para la portavela pequeña he utilizado 10 anillas y 2 puntas para llamarlas así. Y en la portavela grande he utilizado 14 anillas y las 2 puntas. He utilizado cola de carpintero para pegar las anillas entre sí y no os preocupéis si le echáis demasiado pegamento porque a la hora de secarse no se va a notar, es transparente. Aún así, si veis que os pasáis un poquito, le podéis pasar un trapito y le quitáis el exceso. Yo he pegado las anillas de las cortinas tanto de 2 en 2 como de 3 en 3.
Para darle un poquito de forma a la portavela he decidido pegar 5 anillas, una punta, 5 anillas y una punta. Esta sería la portavela pequeña. Y luego la portavela grande serían 7 anillas, una de las puntas, 7 anillas y luego otra de las puntas. Las anillas que vienen encima de las puntas la voy a pegar con silicona caliente porque como tenía que sujetarlo y era como medio redondo, se movía muchísimo, entonces he decidido utilizar silicona caliente porque era muchísimo más fácil y era más rápido a la hora de secarse. Y luego en la parte de arriba, como os decía antes, voy a poner una punta porque ese va a ser el soporte de mi vela. Y la portavela grande, como os decía antes, es de 7 anillas. Pongo las 7 anillas, pego una de las puntas, luego 7 anillas y otra vez la punta. Y ya estaría el DIY. Es súper fácil de hacerlo, económico, y si tenéis anillas en vuestra casa lo podéis hacer directamente solo con anillas si no tenéis las puntas, o utilizar otra pieza que encontréis por casa. Pero es una manualidad muy fácil de hacer y muy bonito. Hemos llegado al último DIY. Para estas portavelas voy a utilizar unos molinillos de pimienta. He comprado uno grande y uno pequeño. Le voy a quitar la parte de arriba y luego en la parte de abajo tienen 2 tornillos. Eso se los quito y así le puedo quitar todo el mecanismo que tiene por dentro. Para el soporte de las velas voy a utilizar la tapa de unas cajitas de cartón. Y todo esto lo voy a pintar con pintura en spray en chalk paint. Para darle un toque envejecido a las portavelas voy a utilizar una lija. Al principio estaba utilizando una más gorda, pero luego he decidido coger una más fina para poder trabajar con ella más fácilmente y darle ese toque de envejecido que a mí me gusta. Y luego al final de todo voy a pegar con silicona caliente en la parte de arriba las tapas de las cajitas de cartón. Y con esto ya estaría lista la portavela. Esto es todo para hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si es así te invito a que me regales un like y déjame en los comentarios cuál de las portavelas es tu favorita. Si no estás suscrito al canal todavía te invito a que lo hagas. Tengo proyectos muy chulos y muy bonitos, muy interesantes para este año preparados. Y si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que voy a subir un nuevo vídeo. Os mando un beso muy grande, cuidados mucho y nos vemos en el siguiente. Sziasztok!